Bien, grabando la clase del día 8, martes 8 de junio. Y entonces hoy vamos a seguir hablando de circunferencias y vamos a empezar a hablar de elipses. ¿Ok? Recuerden que la próxima semana es una semana de desconexión. Yo igual voy a hacer agüita. Igual voy a hacer una hora de consultas, como siempre, una hora de consultas para el miércoles a las 11 de la mañana, igual que la vez anterior. La hora de consulta va a ser de las 11 a la 1 el próximo miércoles, durante la semana de desconexión. ¿Qué día será ese? Lunes, miércoles, ¿cuánto? Mañana es 9. 9 más 7, 16. El miércoles 16 de junio, a las 11. Y yo les voy a mandar el enlace, ¿ya? A los que quieran asistir a la clase de consulta. Y va a ser en común para ambos cursos, como siempre, ¿ya? Y después, cuando volvamos, la semana del 21 al 25 de junio, esa es la última semana de clases previa a la semana de la prueba. Entonces, cuando volvamos del receso del 21 al 25, ahí voy a terminar con elipses y con hipérbolas, y ahí se acaba la materia. Entonces, vamos a terminar la materia una semana antes de la prueba del miércoles 30, creo que. El miércoles 30 es la prueba 3. Y el viernes 2 de julio es la recuperativa. Entonces vamos a estar justo con el tiempo, ¿ya? Entonces, ya, después les mando el enlace de la clase extra, de la clase de ejercicios del miércoles 16. Circunferencias continuado. Continuación. ¿Ok? ¿Y dónde habíamos quedado? Ah, sí, habíamos quedado con unos ciertos ejercicios. Teníamos que el ejemplo, creo que no hice ninguno, creo que alcancé a hacer uno. Ejemplos. ¿Ya? En esto quedamos, página 105. Y decía hallar la forma estándar. Estándar de la ecuación. De la circunferencia que me dan, ¿ya? Y creo que alcancé a hacer el primero. Era 2x cuadrado más 2y cuadrado menos 10x más 6y menos 15 igual 0. ¿Ok? Entonces este ya lo hicimos, pero creo que me olvidé de mencionar algo importante. Recuerden que el teorema dice lo siguiente. Esta solución ya la vimos ayer, pero lo hice de otra manera, completando el cuadrado lo hice. Pero el teorema dice es circunferencia, sí, solamente sí, d cuadrado, el d es el coeficiente de x, más e cuadrado menos 4f mayor que 0. Entonces, en este caso, el d vale... tengo que tener cuidado porque estas letras se refieren a la ecuación estándar de este tipo, digamos, no la estándar con centro y radio, sino la ecuación, el teorema se aplica a una ecuación que tiene coeficiente líder 1 en x cuadrado y en y cuadrado. Esta no. Entonces, aquí el d realmente no es menos 10. Aquí el d es menos 10 partido por 2. Entonces, menos 5 cuadrado. Y el e es este dividido por 2. Entonces, 3 al cuadrado menos 4. Y el f aquí no es menos 15, sino que es menos 15 medios. Ya, pero lo que yo quería observar es que cuando el coeficiente que aparece aquí es negativo, entonces obviamente voy a tener menos por menos. Me va a dar un más. Así que esto siempre se va a cumplir, a menos, claro, que cada uno de estos sea 0, lo cual es medio fome, porque significa que este no aparece, tampoco ese, y no es nada, pues un x cuadrado más y cuadrado igual a 0, es un solo punto. Es 0, 0. Nunca les va a aparecer una ecuación así tan tonta, tan trivial. Ya, entonces lo que quería mencionar es que cuando aquí es negativo, ya seguro que va a ser la ecuación de un círculo. ¿Ya? Y el teorema también te dice cuáles son las coordenadas del centro. Centro es
menos d medios. Ahora, recuerden que el d es menos 5, ¿ya? Porque tenía que dividir por 2. Así que entonces va a ser menos 5 medios y menos e, que le es 3. 3 medios. Y esas son las coordenadas del centro. Entonces, en este caso va a ser 5 medios menos 3 medios. Y también el teorema también me da una fórmula para el radio. Me dice que es la raíz cuadrada de este número dividido por 2. Entonces va a ser la raíz cuadrada de 5 cuadrado, porque el negativo no importa, más 9, menos por menos da más 30. ¿Ya? Porque aquí menos por menos da más, y aquí tengo un 2 que me sobra arriba, me da 30. Ok, entonces, ustedes como pueden ver, podrían resolver este ejercicio que yo ya hice ayer, pero podrían resolverlo simplemente memorizándose el teorema. Pero yo trato de desincentivar la memorización de teoremas, porque es mejor. ¿Por qué motivo? Porque es mejor completar el cuadrado. Pues como esto lo hablé en el curso, en la clase siguiente para los estudiantes de astronomía el día de ayer, porque es preferible usar la completación del cuadrado en vez de memorizarse el teorema. Porque al completar primera cosa, que al completar el cuadrado te resuelve todo, porque te da el centro y el radio y etcétera. Y además que completar el cuadrado es un buen ejercicio siempre. Nunca está de más completar cuadrados, porque te ayuda con la práctica de calcular. ¿Ya? Uno cuando hace matemáticas tiene que tener una cierta destreza de cálculo. ¿Ya? Entonces, es como para mantenerse saludable matemáticamente hablando, ¿ya? En vez de memorizar, es mejor usar el método de completar al cuadrado, ¿ya? Es como las personas que para mantenerse en buen estado de salud tienen que caminar todos los días. Entonces, en matemática, porque quedarse en la cama es para tener problemas de salud, ¿no es cierto? Entonces hay que ejercitarse. Y también en matemática hay que ejercitar la mente, no tanto la memorización, la memoria, sino que el proceso de completar el cuadrado. Por eso es que yo los insto a hacer eso. Entonces eso es lo que vamos a hacer, en vez de memorizarse el teorema. Entonces eso es lo que vamos a hacer con el ejemplo B. Porque este ya lo hicimos ayer. El B no lo alcanzamos a hacer, ni siquiera lo empecé. Entonces me da esta ecuación. Más 48x menos 108y más 97 igual 0. Y entonces yo voy a imaginar que el teorema nunca lo he visto. Y simplemente voy a completar el cuadrado nomás y ver qué pasa. Primero divido por 36, porque quiero tener aquí, si voy a completar el cuadrado, me conviene tener coeficiente líder igual a 1. Entonces voy a dividir por 36. Y aquí tengo 48 dividido por 36x menos 108 dividido por 36y más 97 partido por 36 igual 0. Simplemente dividí por 36. Ya. Y por supuesto que hay que simplificar. Si es que existe simplificación, me parece que sí. Porque aquí ya veo que hay un 4. A ver, ¿cuánto es esto? Esto es 4 por 12. Y este es 3 por 12. Ok, entonces este es 4 tercios. Y aquí el 108 me parece que es 3 por 36. 3 por 3, 9, 3 por 6, 18, justo. Así que hay un 3 acá. Ahí este número ya, ahí sí que no puedo hacer nada, porque me parece que el 97 es primo. ¿Ya? No estoy seguro, pero parece que sí. Mi profesor Barriga decía, si tú no sabes si un número es primo, trata de acordarte si alguna vez lo obtuviste como resultado de un cálculo, de producto. Y si no, entonces probablemente es primo. Entonces, como en todos los cálculos que he hecho en mi vida, nunca me ha salido como producto de algo el 97 es primo, seguramente, pues siguiendo el método del profesor Barriga. Ya. Ok. Entonces, veamos aquí, pues ahora, ¿qué quiero hacer yo? Completar el cuadrado. ¿Viste que no necesito memorizarme el teorema? Aquí tengo que juntar x cuadrado con este. Y tengo que partirlo por la mitad, así que me va a quedar esto. 2 tercios. Claro que aquí me está sobrando algo, se lo saco. Le saco la sal, ya, ahí está. Y aquí la misma idea con el y. Y menos 3 medios cuadrado. Y tengo que restarle lo que va a sobrar, que es esto. Y después el 97 partido por 36 no hay que hacerle nada. Pues bien.
Ya, pues y entonces aquí tengo ya, casi estoy listo con la ecuación estándar. Porque tengo una suma de cuadrados, como corresponde, y aquí al lado va a estar el radio. ¿Y el radio cuánto va a valer? 2/3 al cuadrado, pasa con signo más 3 medios al cuadrado, más, oh, wait a minute, 97 es negativo. Este pasa para el otro lado negativo, menos 97 partido por 36. Ok, y entonces tengo que calcular esto. Aquí tengo 4 novenos y aquí tengo 9 cuartos. Ya, ¿y con eso qué? A ver, hagámoslo. 4 novenos más 9 cuartos. Mira, 1 más el recíproco, menos 97 partido por 36. Ya, y aquí voy a sumarlo. 4 por 4 es 16 y 9 por 9, 81. 81 más 16 es 97. Partido por 36. Y aquí tengo menos 97 partido por 36. Ah, mala noticia. Me dio un 0. Oh, 0. Radio 0, no puede ser. Entonces, ¿qué significa esto? Que no es una circunferencia, es solamente un punto. Entonces, la conclusión es que solamente se reduce al centro nomás. Es menos 2/3, 3 medios. Es un punto, porque la única manera que una suma de cuadrados me dé 0 es si ambos son ceros. Entonces, este tiene que ser 0, es decir, el x vale menos 2/3, y este tiene que ser 0, es decir, el y vale 3 medios. Y ahí se acabó. Entonces, estamos en uno de los casos del teorema, que era cuando no parecía una circunferencia. Ya, pero como ustedes ven ahí, con completar el cuadrado, no necesito memorizar nada. Ok, so, continuar con el C. El C. ¿Qué dice el C? Veamos el C. No alcancé a hacer el C. Ok, ¿qué dice el C? Es x cuadrado más y cuadrado menos 8x más 6y más 29 igual 0. Tengo esa forma. Ya, entonces aquí simplemente completar el cuadrado. X menos la mitad de este. Restarle lo que estamos agregándole de más y más la mitad del mismo signo más la mitad de ese, 3. Restarle lo que le estamos agregando, más 29, igual 0. Entonces aquí que me va a quedar x menos 4 cuadrado más y más 3 cuadrado, y al otro lado me va a quedar un 4 cuadrado más un 3 cuadrado menos un 29. Y entonces aquí voy a tener 16 y 9, 25. Menos 29 menos 4. Ah, aquí tenemos un problema grave. Muy grave. Tengo una suma de cuadrados en R igual a menos 4. No, no. Ah, vacío, no hay soluciones. No hay soluciones. No hay soluciones reales. En los complejos sí. No hay soluciones reales. En los complejos sí va a haber, pero que estamos trabajando en los reales. Entonces aquí no hay circunferencia. Se dice que el lugar geométrico es vacío. Lugar geométrico vacío. Geométrico es vacío. Así que ahí el tercer caso. Ya recuerden que en el teorema hay un caso positivo donde da circunferencia y otros dos casos degenerados, que son estos. B y C. Ya, pues entonces aquí empezamos con la aventura diaria, o por lo menos cuando hay clases, de borrar esta pizarra. Pero ahora vengo bien armado. ¿Ya? Vengo muy bien armado porque, bueno, tengo la misma cantidad de tinta que siempre he tenido. Aún no es necesario comprar. Pero es que ahora en vez de usar un trapito, vamos a usar papel. A ver cómo me va con esto. A ver si esto debería ser mejor. Ya. Ajá. Bueno, es un poquitín sucio, ya, pero no sorprende. Parece que la idea del papel va a llegar hasta aquí nomás, hasta el día de hoy. Seguramente había que ponerle más alcohol.
Ya, vamos a vuelvo en un segundo. Creo que vamos a seguir con el trapito ordinario nomás. Este es mejor. Es una esponja, no es un trapito, es una esponja. Muy bien, entonces ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a seguir hablando de circunferencias, pero de algo más sofisticado. Oh, el alcohol. Donde hay alcohol hay accidentes, así que mejor lo dejamos acá. Ya. Entonces, esto de lo que vamos a hablar ahora, yo lo mencioné ayer. Determinación de una circunferencia. Determinación de una circunferencia sujeta a tres condiciones. Sujeta a tres condiciones. Sujeta a tres condiciones. Yo creo que el papelito sirve para esto mejor. Ya. Entonces, determinación de una circunferencia sujeta a tres condiciones. Esto yo lo mencioné, yo dije ayer que si yo me doy 3 puntos, siempre va a pasar a una circunferencia. Entonces, supongamos que partimos con la ecuación estándar. Oh, yeah, it's wet. It's wet. Supongamos que partimos con la ecuación estándar. ¿Okay? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Tres constantes arbitrarias, h, k y r, de manera semejante en la ecuación general. Entonces yo puedo desarrollar el cuadrado y puedo obtener la ecuación general. Recuerden que esta se obtiene de aquella desarrollando el cuadrado, y uno puede ir a la inversa de aquí para allá completando el cuadrado. Dice, entonces aquí tengo h, k y r son constantes arbitrarias, y aquí también tengo tres constantes arbitrarias, d mayúscula, e y f. ¿Okay? Dice, como la ecuación de toda circunferencia puede escribirse en cualquiera de estas dos formas, la ecuación de cualquier circunferencia particular puede obtenerse determinando los valores de las tres constantes. Ya, obvio, claro. Si yo conozco h, si puedo calcular h, k y r, estoy listo. Y lo mismo con d, e y f. Eso es lo que dice el libro, ¿ya? Por tanto, dice, analíticamente, la ecuación de una circunferencia se determina completamente por tres condiciones independientes. Geométricamente, una circunferencia queda también perfectamente determinada por tres condiciones independientes, bla, bla, bla. O sea, hagamos un ejemplo mejor, ¿ya? Pues hagamos un ejemplo, vamos al grano. Ejemplo, como dijo el dermatólogo. Ejemplo, determinar la ecuación centro y radio. Entonces, determinar la ecuación centro y radio de la circunferencia que... pero es que me están dando los mismos 3 puntos del ejemplo anterior. No, le voy a cambiar los puntos. Determinar... claro, que puede que salga una ecuación más complicada, ya, pero mira, vamos a determinar, dice determinar la ecuación centro y radio de la circunferencia que pasa, esto yo ya lo hice ayer, porque me está dando los mismos puntos que el ejemplo anterior. ¿Cómo no se le va a ocurrir alguna cosita más interesante? Aquí hay uno. Ejemplo siguiente, hallar la ecuación centro y radio de la circunferencia que pasa por los puntos 6,2, este es nuevo, este es juguete nuevo, 8,0, ¿ya? Y cuyo, este es mucho más interesante, y cuyo centro, cuyo centro está sobre la recta, 3x más 7y más 2 igual 0. Ese es el problema que me pusieron. Se fueron al por sí. ¿Ya? No está muy fácil, no se ve fácil. ¿Ya?
Dice determinar la ecuación centro y radio de la circunferencia que pasa por 6,2, 8,0 y cuyo centro está sobre esa recta. Ya, hagamos el dibujo. El dibujo siempre ayuda. Ok, now I need to take this. Entonces, vamos a hacer el dibujito. Por suerte lo hicieron en el libro por mí. Me están ahorrando trabajo. Me están ahorrando trabajo ya, ok. Y entonces, claro que el dibujo aquí me está ya. El dibujo sugiere que la circunferencia pasa por el 0, 0. Ya, pero no, a ver, ya voy a copiar el dibujo como está en el libro, ¿ya? Exacto, no creo que el dibujo nos dé todo lo que queramos, lo que queremos. Este es el dibujo, ¿ya? Más o menos. Y el centro está por ahí, el H, K. Y todo lo que yo sé es que pasa por esta recta. O sea, que la recta pasa por el centro. ¿Cuál recta? ¿Qué tiene esta ecuación? Pues 3x más 7y más 2 igual 0. Esta es la recta que me están dando, ¿ya? Entonces me dice que el centro está sobre esa recta. ¿Qué otra cosa me dice? Que el punto 6,2 está sobre la circunferencia y el 8,0 también. 2 puntos y hay que hallar todo lo demás. Ya, pues entonces voy a hacerlo exactamente como está, como lo hacen aquí, con la ecuación usando esta, la primera, ¿ya? Entonces, voy a borrar todo lo demás, porque ya sabemos todo lo que estaba escrito acá, aparece resumido en el dibujo. Y no se me ocurre que podría ser mejor usar esta ecuación. Bueno, veamos. Vamos a usar esta sin la estándar. Podría ser más útil usar la estándar, pues veamos, eso es lo que sugiere el libro, ¿ya? Entonces, where's my black pen? Acá está. Entonces voy a usar lo que dice el libro. Entonces dice que la circunferencia pasa por el punto 6,2. Eso significa que si yo pongo 6 y 2, obtengo esta ecuación válida. Y también pasa por 8,0. Entonces, si yo pongo 8 menos h más 0 menos k al cuadrado, también obtengo esta ecuación válida. Y finalmente, como el centro está sobre la recta, el h, k significa que satisface la ecuación de la recta, es decir, 3h más 7k más 2 es igual a 0. Aquí tengo tres ecuaciones que me van a permitir hallar el h, el k y el r. ¿Ok? Y bueno, yo ya les mencioné ayer que una buena idea es restar estas ecuaciones, porque si yo las resto se mata el r cuadrado, desaparece del partido, ¿ya? Y entonces queda esta diferencia de cuadrados, que me va a quedar 6 menos h menos 8 menos h multiplicado por 6 menos h más 8 menos h. Ok, so esto menos esto, entonces más 2. Esta diferencia de cuadrado, que la escribo así similarmente, 2 menos k, ok, sería bueno aquí simplificarme la vida un rato, sí, porque entonces aquí voy a poner, porque no, 0 menos k, feo, escribamos k cuadrado nomás, no hay que ser pavo tampoco, ¿viste? K cuadrado, ya, simplificamos. Entonces, ese 2 menos k por 2 menos k más k, suma por su diferencia, igual 0. Es la resta de estas dos ecuaciones. Y entonces aquí yo tengo, aquí los h se matan y me queda un menos 2. Y aquí me queda un 14 menos 2h. Más. Y aquí se matan los k's, me queda un 2. Y aquí me queda 2 menos 2k igual 0. Así es que me voy a quedar, yo creo que me voy a quedar con estas dos ecuaciones. Con esta, que es lineal, con dos incógnitas, y aquí tengo otra lineal con dos incógnitas, y con eso debería ser suficiente. Entonces, voy a trabajar con el sistema acá. 3h más 7k igual menos 2, que proviene de aquí.
Y después este que está acá. Este que está acá es medio... Bueno, el 2 lo puedo dividir todo por 2 y este que tiene signo menos lo pongo al otro lado. No necesariamente, porque quiero que hacer un sistema de 2 por 2. Entonces, ya, eliminar el 2. El 2. Y aquí me va a quedar un... Entonces, hagamos la simplificación aquí antes de escribirlo allá. Entonces, aquí poco espacio me queda. Entonces, lo voy a hacer acá. Entonces, ya dividí por 2. Entonces, me va a quedar menos 14 menos 2h más 2 menos 2k igual 0, porque ya dividí por 2 allá. Entonces aquí me queda menos 14 más 2h más 2 menos 2k igual 0. Entonces aquí tengo 2 también por 2, entonces voy a dividir por 2 también, porque aquí hay un 2, entonces me queda menos 7 más h más 1 menos k igual 0. Pero entonces es más inteligente escribirlo así, pues h menos k igual. El 7 pasa positivo, entonces me queda 6. Y ahí tengo mis dos ecuaciones, mi sistema lineal. ¿Ya? Entonces este no debería ser problema. Claro que no es, porque si a este yo lo multiplico por 3, y entonces voy a matar acá. Entonces me va a quedar, si yo hago eso, me va a quedar 7 menos 3, también conocido como 4. Y entonces aquí me va a quedar menos 2. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sumando. Entonces va a quedar menos 2 más 18, 16. Por lo tanto, el K vale 4. Y si el K vale 4, el H vale 10. ¿Ya? De esta ecuación. ¿Ya? Y entonces ya tengo mi H y mi K. Entonces yo ya sé cuánto vale el H y por lo tanto, y el K, y entonces sé cuánto vale el R cuadrado, porque vale 8 menos H, es decir, menos 2 al cuadrado, porque estoy usando que el H vale 10, más el K al cuadrado, que es 16. Entonces me va a quedar 420. Entonces, en resumidas cuentas, mi ecuación va a quedar x menos 10 cuadrado más y menos k cuadrado igual 20. Porque 20 es r cuadrado. 4 más 16. ¿Okay? Recuerden que hay que poner ahí 20, el r cuadrado. Y claro, el r es la raíz de 20 nomás, pues eso es todo. Esto es 2 raíz de 5. Y ahí resolví el problema completamente, ¿ves? Y se puede hacer esto con mayor generalidad, darme 3 puntos arbitrarios, ¿ya? No tiene por qué ser 6, 2 y 6, 2. O sea, puedo darme o bien 3 puntos arbitrarios sobre la circunferencia o 2 ahí y uno y alguna información sobre el centro. Hay muchas combinaciones. Ok, y ahora entonces solo nos queda resolver los ejercicios, y eso es para la clase de ejercicio, mañana o el miércoles de la próxima semana, ¿ya? Sobre este tema no hay muchos ejercicios porque yo por algún motivo corté el PDF ahí, ¿ya? Pero antes de esta sección, en la página 102 y 103, tenemos 24 ejercicios, así que sobre eso vamos a trabajar. Los 24 ejercicios de la página 102 a 103 lo vamos a trabajar en la clase de ejercicios de mañana o del miércoles próximo o después, ¿ya? Pero ahora vamos a hacer un pequeño recreo de unos 20 segundos y voy a volver y voy a empezar a hablar de elipses, que es un caso más general de la circunferencia. O sea, porque una circunferencia, vamos a ver que una circunferencia es un caso particular de una elipse. ¿Ya? Ya vuelvo. Ya, ok, vamos a limpiar las pizarras para empezar a hablar de elipses.
que es el penúltimo tema que vamos a estudiar. Después vamos a estudiar hipérbola. Ok. Wow, aquí me salió gente del camino. Ya, por ahí sí. Es Taylor, gran actriz. Bien. Elipses. Capítulo siguiente, es decir, adiós a este PDF, chao. Y ahora el PDF nuevo, por aquí lo tengo. Elipse, hipérbola. Este tiene 39 páginas, ¿ya? Hay un montón aquí que ver. Bueno, no vamos a ver todas las 39 páginas porque no va a haber tiempo, pero por lo menos vamos a hacer las definiciones básicas y los ejercicios. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Entonces, se trata de recordar. Bueno, para mí, recordar que en el liceo me enseñaron cómo dibujar una elipse. Así nomás, si esto es cierto, ¿ya? Esto es cierto. Creo que me inició cuando existía esta clase de las, ¿cómo se llama? No se llamaba artes plásticas. No me acuerdo cómo se llamaba, pero me hacían, creo que así se llamaba, me pedían hacer unos dibujitos o unas figuritas de madera con una sierra y eso, pero no sé si existe ya, pero en algún momento me dijeron, mira, para dibujar una elipse que te salga bien bonita, ¿viste? Lo que tenés que hacer es conseguirte una tabla de Cholguán, ¿ya? Alguna tablita delgada nomás, y dos tachuelas. Dos tachuelas, ¿ya? Así me dijeron, dos tachuelas. Entonces, conseguí allí, pegáis una, y por aquí pegáis la otra, ¿ok? Y bueno, ¿qué voy a hacer con esto, pues, profe? Bueno, entonces ahora lo que tú vas a hacer, vas a unir, vaya a tomar una pita y vaya a amarrar aquí en esta tachuela, vaya a amarrar la pita y la vaya a dejar un poquito larga y después vaya a amarrar la otra punta acá. Entonces te va a quedar la cuerda ahí atada a las tachuelas, ¿ya? Porque la elegiste con una cierta longitud. Claro que el pedacito de cuerda que yo elegí tenía una longitud fija, ¿ya? Una longitud fija. No era un elástico, era una longitud fija y bueno, las tachuelas estaban a cierta distancia una de la otra y yo simplemente amarraba un pedacito y después amarraba el otro pedacito y después metía un lápiz ahí y subía el lápiz hasta que me quedara tensa la cuerda y después ahí, cuando estaba en esa situación, empezaba a tratar de dibujar un círculo. No me funcionaba, obviamente, porque me dibujaba algo así. Claro, muy chica la tabla, entonces vamos a usar toda la tabla de toda la pizarra, ¿ya? La tabla esta va a ser la pizarra completa. Entonces ahí está mi tachuela número 1, mi tachuela número 2. Y la cuerda que tenía la voy a dejar tensa, ¿no? Entonces, aquí estoy dibujando la situación cuando el lápiz lo tenía por acá, más o menos. Entonces después seguía, ahí tengo tensa la cuerda y empezaba a tratar de dibujar la circunferencia. Y no me salía algo así. Bueno, aquí recuerde que es medio circular la cosa, trataba de hacer un círculo yo, no me lo funcionaba. Daba algo así. Ahí quedó medio malo, ¿viste?
Pero más o menos así. Así me quedaba más o menos, ¿ya? Y ustedes pueden intentarlo en la casa si quieren. Pues si están aburridos, está fome la tele, a veces con una tablita, dos tachuelas, una cuerda y dibujan una circunferencia perfecta. Ya, pero la gracia de todo esto es que el largo de la cuerda era constante. ¿Ya? Y estas tachuelas se llaman los focos. Foco 1, no sé cómo le llaman al libro. Foco F y F', parece. F y F'. Este compadre le llaman F'. Este compadre le llaman F. Y bueno, vamos a hacer la situación lo más fácil posible. Y voy a suponer que estoy graficando que los focos están en el eje X. ¿Ya? Y aquí entonces el punto medio entre los focos es lo que se llama el centro. Aquí le pusieron O, porque coincide con el origen, ¿ya? Por eso le pusieron O. Pero no tengo para qué dibujar la elipse así con, digamos que los focos estén sobre el eje X, ¿ya? La elipse la puedo incluso dar vuelta y que los focos estén así en el eje Y, o puedo hacer una elipse oblicua, etcétera. Pero para no complicarnos la vida, vamos a hacerlo así al principio, por lo menos. ¿Sí? Y entonces, aquí tengo el eje Y, y aquí tengo mi eje X. Esto tiene nombre, este se llama el punto A, este se llama el punto A'. Se supone que esto es simétrico, ya no se ve muy simétrico, ya no importa, le muevo el eje. ¿Cuál es el problema? Entonces, tratemos de... simplemente que el dibujo está medio... tiene un absceso acá, acá. Entonces, eso es todo. Tratemos de hacerla más simétrica. Ya, por ahí tiene más cara de estar en el medio este. Ya. Ok, entonces este le llaman A'. Y aquí en el libro lo llenan de nombres. Dice ejes conjugados, semieje mayor, semieje menor, etcétera, pero vamos a elegir minimizar la cantidad de nombres, porque después cómo se va a acordar uno de todos los nombres. Aquí tengo, este se llama vértice B', otro vértice, ¿ya? Entonces aquí tengo el F', el F, entonces como están en el eje X, son de la forma C,0, y por simetría, porque están a la misma distancia del foco del centro, entonces este va a ser el menos C,0, obviamente. Y este O lo vamos a poner un poco acá arriba, porque está molestando ahí, ¿ya? Y entonces, este se llama el eje mayor, el eje menor, o semieje, etcétera, varios nombres. Entonces, aquí te dan una sarta de nombres, pues, como te digo, mira, empieza en la página 173, donde hablan de los focos, los lados rectos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de minimizar, como les digo, la cantidad de nombres. Entonces, estamos haciendo el caso simple de la ecuación de la elipse de centro en el origen y ejes coordenados iguales a los ejes de la elipse. Este es uno de los ejes de la elipse, el eje X, y este es el otro eje, el eje Y. Entonces, este se llama el eje focal. El eje focal es el eje que contiene a los dos focos. Entonces, el eje focal aquí coincide con el eje X. Los focos F y F' están sobre el eje X, como lo muestra el dibujo. El centro O es el punto medio del segmento. Este es el que se llama el centro de la elipse, que es el punto medio. En este caso lo estamos haciendo coincidir con el origen del plano coordenado. Bien, ¿qué más? Ok, entonces, ¿cómo encontramos la ecuación? Entonces, le vamos a llevar un punto P arbitrario. Este punto P es un punto cualquiera sobre la elipse, ¿ya? Ok, y bien. ¿Y qué otra cosa vamos a hacer? Y entonces tengo FP, el segmento que va de F a P, este segmento se llama FP, ¿no? Y le vamos a tomar la longitud, o sea, el largo. Pues el largo de este segmento más el largo de este otro, F'P, porque tengo otro segmento, F'Ap. Como mi cuerda, estas son mis tachuelas, y como mi cuerda tiene un largo constante,
independiente de dónde esté el punto, si el punto está por acá o por acá, siempre el largo va a ser el mismo. Ya esa longitud constante, bueno, es la longitud de este segmento más la longitud de este segmento. ¿Ya? La suma de las longitudes va a ser el largo de mi cuerda, que para que la ecuación me salga bonita, le voy a escribir como 2 por A. ¿Ya? El A va a ser la mitad de esto, no, se acabó, es una definición. ¿Ya? Lo importante es que esta cantidad A va a ser mayor que esta cantidad, que es C. El A mayor que C. Siempre esa es la condición, ¿ya? ¿Y de dónde sacamos eso? Bueno, porque, veamos, porque aquí ustedes ven cuando el punto P coincida con mi vértice. ¿Qué pasa si el punto P aquí coincide con mi vértice? Es decir, ¿qué pasa cuando yo estoy acá? Cuando hago esto y llego aquí. Entonces, cuando estoy en esta situación, yo tengo que tomar la distancia. Veamos qué podemos sacar. Veamos. Yo tengo que tomar la distancia, en este caso, este segmento FP. Entonces, cuando me haya movido a llegar hasta aquí al vértice, entonces, este segmento, si el punto está aquí, entonces este va a ser mi FP. Porque aquí está F y aquí está el P, que es el vértice nomás. Entonces esto va a ser FP. Entonces yo sé que esta distancia que está aquí, entonces pongámosle un nombre. A ver, llamémosle T a esa distancia. Entonces, esa va a ser porque es FP. Entonces aquí tengo T más. ¿Y qué otra distancia tengo que tomar? De F' a P. De F', todo hasta P, que es mi vértice. Entonces va a ser aquí. Bueno, obviamente que esto que está aquí, el F' hasta el 0 tengo C. Aquí tengo C y aquí tengo D. Entonces aquí va a quedar 2C más D. Igual 2A. Porque la distancia del F' al vértice va a ser todo este camino, de aquí hasta acá. Entonces, C más C, 2C más D. Ya. Y entonces, de aquí yo obtengo que este D que está acá vale, si tú lo ves, porque aquí va a quedar 2C más 2D. Entonces va a quedar que, mejor antes de hacer este despeje, para que nos quede claro qué estoy haciendo. Bueno, obviamente aquí tengo 2D más 2C igual 2A, entonces significa que A vale D más C. ¿Ya? Bueno, y entonces el A es una distancia más C. Por lo tanto, esta distancia D nunca va a ser 0, a menos que este F nunca va a coincidir con el vértice, porque hay un espacio aquí. Entonces, ustedes ven que aquí que el A es D más C con un D positivo. Entonces, es cierto. Esta desigualdad es cierta. ¿Ya? Y además, yo sé cuánto vale el D. El D vale, lo despejo de aquí, A menos C. Entonces, significa que aquí tengo, desde 0 hasta acá, tengo C. Y aquí tengo A menos C. Entonces, todo este largo que está aquí, sale de ahí. Todo este largo que está aquí, desde el origen hasta el vértice, es A. Entonces este A tiene un nombre, se llama el semieje mayor. A es el semieje mayor. Digamos que es la longitud, porque el semieje mayor es un eje, entonces un segmento. Este segmento se llama semieje mayor porque es la mitad, porque dos de ellos hacen el eje mayor, que es este. Desde prima B es el eje mayor. Y la longitud, el A es la... mal ubicado. Ahí sí. El A es la longitud del semieje mayor. Semi por ser la mitad y mayor porque estoy suponiendo que la elipse es más ancha que alta, ¿ya? Bien, ahí tengo los nombres para alguna de las letras. Como le digo, esto está lleno de nombres, ¿ya? Hay un montón de nombres.
Ya, pero esto no resuelve mi problema de hallar la ecuación. No resuelve mi problema, no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desarrollar esta fórmula para hallar mi ecuación. Pero antes de hacer eso, que es más o menos desagradable, no es algo muy agradable, ¿ya? Pero se puede hacer, lo vamos a hacer, ¿ya? Pero no es muy agradable porque hay que elevar al cuadrado un par de veces por ahí, y simplificar, y etc. Ok, pero lo que yo quería comentar ahora es algo que dije hace un ratito, que dije que la circunferencia era un caso particular de la elipse. Entonces, ¿cuándo va a ser una elipse igual a una circunferencia? O sea, una circunferencia es un caso particular. Bueno, el caso particular de la circunferencia se obtiene el caso particular se obtiene cuando los focos coinciden, cuando el F' es lo mismo que el F. Entonces, claro, porque ¿qué pasa si yo ahí en mi clase de trabajos manuales, así se llamaba la clase, trabajos manuales? Yo creo que ya no existe eso, ojalá que no, trabajos manuales, porque yo no tenía mucha habilidad para eso. Entonces, ¿qué pasa si yo en mi tablita ahí, mi tablita de chorguán picante, me dan 2 tachuelas y digo, profe, necesito una sola nomás porque... O las 2 tachuelas las voy a clavar en el mismo punto. O sea, en vez de clavarlas ahí, voy a ponerlas en el mismo lugar. Una sola tachuela basta. Ya. Y entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Amarrar mi cuerda a una sola tachuela nomás. ¿Ya? Entonces amarro mi cuerda a una sola tachuela. Entonces, si yo tengo esta situación... este lápiz fue muchísimo. Entonces, si yo... ¿Qué estoy haciendo? Tengo aquí mi tablita de short one, me dieron 2 tachuelas, pero estoy usando una sola. Pongo mi cuerda aquí. Y pongo el lápiz acá y hago que es bien tenso, quede bien tenso, ¿ya? Entonces, cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo, como estoy amarrado a un solo punto, aquí el lápiz tiene la cuerda bien tensa, hay dos, aquí la cuerda completa, ¿ya? No se ve que es como un lazo, pero debería escribirlo como un lazo, entonces aquí tengo aquí, ¿ya? Ok, y ahí tengo mi lápiz. Entonces, si lo tenso bien hasta que salga una cuerda, una línea completa, y hago la circunferencia, me va a salir una circunferencia, claro, obvio. Entonces es un caso particular. La circunferencia es un caso particular de la elipse, cuando los dos focos coinciden y coinciden con el centro de la circunferencia. ¿Y estas circunferencias de dónde aparecieron? Bueno, siempre han estado presentes en la matemática. Ya voy a buscar un poquito más de agua fresca, ¿ya? Huele muy mal. Ya, entonces, ¿de dónde aparecieron las circunferencias en la matemática? Como les digo, han estado presentes en la matemática desde hace mucho tiempo, pero yo creo que en la historia de las matemáticas, cuando empezaron, y de la física y de la astronomía, cuando adquirieron una importancia adicional fue cuando Johannes Kepler descubrió que los planetas se movían en torno al Sol, no en un círculo como pensaban los griegos, sino que en una elipse. Las órbitas elípticas de los planetas. Entonces, la Tierra no se mueve alrededor del Sol en un círculo, sino que en una elipse. Claro que el Sol es tan grande que me parece que... Bueno, el Sol es uno de los focos, acá está el Sol. Y por acá está la Tierra, el otro foco. ¿Ya? O sea, la Tierra no la Tierra está por acá, pues, si la que está girando, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay un foco, aquí el Sol se pone en uno de los focos, y aquí hay otro foco, entonces la Tierra describe una órbita elíptica, entonces aquí hay otro foco que es un punto imaginario, que está en el espacio ahí entre la Tierra y el Sol. Y de hecho, el Sol es tan grande comparado con la Tierra que me parece
me parece que es cierto que el segundo foco está dentro del Sol también. O sea, que el Sol es demasiado grande. ¿Cachai? Los dos focos están dentro del Sol. Eso es lo que creo haber leído alguna vez. En todo caso, Johannes Kepler descubrió que la órbita de los planetas no eran círculos, sino que eran elipses, con el Sol como uno de los focos, el otro un punto imaginario. Ya, pues ahí entonces empezaron a, qué interesante. Y ya sabían, por ejemplo, antes de que las elipses tuvieran este protagonismo, la gente, por supuesto, que era muy acostumbrada a usar círculos, y el problema del círculo, por ejemplo, este problema de calcular la longitud de este arco, no es tan complicado, porque, bueno, se puede hacer, pues uno tiene un ángulo aquí, entonces hay un ángulo que describe este segmento, y entonces hay una fórmula que me permite calcular la longitud del segmento dependiendo del tamaño del ángulo, ¿ya? Pero aquí en la elipse, calcular esta longitud, un pedacito de la elipse, esta longitud, ¿cómo calcular eso? Es un problema. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, aparte de ser difícil, es un problema que dio origen a muchas ideas, ¿no? Porque de ahí aparecieron las integrales elípticas, las funciones elípticas, y en el día de hoy las curvas elípticas, ¿ya? Con el problema de calcular la longitud, ¿ya? de esa elipse. Y las curvas elípticas, por ejemplo, esto tienen importancia hasta hoy en día, pues las curvas elípticas que provienen de estas ideas se usan, por ejemplo, para proteger los datos bancarios, sí, porque con curva elíptica uno crea algoritmos de protección, ¿cómo se dice? Key, yeah. Claves, eso, claves difíciles de adivinar para poder proteger datos electrónicos. Y todo esto viene de las elipses. Entonces, por eso es que las elipses son importantes y hay que estudiarlas porque tienen muchas aplicaciones. O sea, ¿a quién se le habría ocurrido pensar que calcular la longitud del arco en elipse tuviera que ver con proteger tu dinero en el banco, ¿ya? O proteger información delicada, confidencial? Entonces, esa es una de las gracias de la ciencia, que es impredecible. Las aplicaciones son difíciles de predecir, imposibles prácticamente. Ya, pues entonces hagamos este cálculo desagradable que estoy mencionando aquí. FP. FP, ¿por qué es desagradable? ¿Por qué es desagradable? Porque tengo que el FP, el segmento FP es la distancia nomás. Entonces tengo aquí esta ecuación. Distancia del punto C,0, distancia del foco al P es este, más distancia del P al segundo foco. Esto vale A, perdón, 2A. Y esta ecuación que está acá es lo mismo que la que está allá. Pero en vez de usar segmentos y longitud, uso distancia entre puntos. Ya, pues entonces aquí es desagradable porque es una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de, voy a hacer C menos X, lo mismo que X menos C, ¿ya? Más Y cuadrado, más. Y aquí tengo a X menos es decir, X más C. Más Y cuadrado, igual 2A. Ya, entonces tengo una suma de dos raíces. ¿Cachai? Que es complicado. Porque si yo elevo al cuadrado, ¿puedo elevar al cuadrado? Sí, de hecho es lo que voy a hacer. Voy a elevar al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado, va a quedar el cuadrado de este, más el cuadrado de este, más el doble producto. Entonces va a quedar X menos C, más Y cuadrado, más X más C, más Y cuadrado, más doble producto de esta raíz por esta raíz. Y esta entonces la voy a despejar, la voy a poner al lado, izquierdo. Entonces, bueno, ya hice lo que dije que iba a hacer, dos veces esta raíz por la otra. Por la otra, igual 4A cuadrado. Feo. Entonces ustedes ya saben lo que viene acá, pues X menos C cuadrado, más Y cuadrado, y aquí algo similar, X más C cuadrado, más Y cuadrado. Entonces, me queda algo bastante feito, ¿ya? Pero por lo menos aquí van a desaparecer
los mixtos, porque tengo signos cambiados, ¿cachai? Entonces aquí va a quedar, entonces voy a poner 2 veces esta raíz, ¿no?, por esta otra raíz más y cuadrado, y aquí tengo x más c cuadrado más y cuadrado, igual, 4a cuadrado menos, y aquí tengo x cuadrado, 2x cuadrado, menos 2x cuadrado. Los mixtos se matan. Tengo 2c cuadrado, ya, y pasan como 2c cuadrado para acá. Aquí tengo menos 2y cuadrado. Pasa todo eso para el otro lado. Y ahora tengo que volver a elevar al cuadrado. 4, y ahora me queda esto. Y me queda esto. Igual al cuadrado de esto. Qué horrible, ¿viste? Ok, entonces después de un rato multiplicar aquí, y hacer todas las simplificaciones posibles, que les voy a ahorrar toda esta horripilante, este horripilante cálculo, ¿ya? Es feo, pero no es nada difícil. ¿Cachai? Entonces uno desarrolla, multiplica, y aquí es lo mismo, y después de un buen rato cancela y sobrevive lo siguiente. Aquí en el libro están todos los detalles, me parece, a ver. Claro, entonces hacen, para simplificar, ponen esto, elevan al cuadrado nuevamente y obtienen esto, de donde ocurre lo siguiente, y llegan hasta acá. Después de todo este trabajo, cambiar de color. Después de todo este trabajo de simplificación, llegan a esto. A cuadrado menos c cuadrado, x cuadrado, más a cuadrado, y cuadrado, igual. A cuadrado menos c cuadrado. Llegan a esta ecuación después de todas las simplificaciones. Esas que mencioné yo y que no hice. Ok. No quiero borrar esto. El dibujo no lo quiero borrar, pero lo demás sí. Lo demás sí. El B' ya cumplió su rol, así que lo podemos borrar. ¿Qué más puedo borrar? Todo lo demás. El dibujito me parece que no es buena idea borrarlo todavía. Todavía. No, eso no quiero borrar. Esto sí, estos fantasmas sí. Ya. No, y el secador. Y es el secador. Mi estola de Guarén. El secador. El de Guarén. Ya, ok. All right. Good. Entonces tengo esa ecuación. Ya, y recuerden ustedes que el A es mayor que C. El A es mayor que C. Como A es mayor que C, ya lo borré, estaba por acá. A cuadrado menos C cuadrado es un número positivo. Y le vamos a dar un nombre. Como es positivo, es el cuadrado de algo. Le vamos a dar este nombre. Y en ese caso, entonces esto me queda B cuadrado. B cuadrado, X cuadrado. Es un nombre nomás. Después vamos a ver pronto, o de hecho podríamos verlo ahora mismo. No sé si podemos verlo ahora mismo, que el B, ya sé que el A es esta distancia. Bueno, ese P que está ahí va a ser esta distancia. El B. ¿No? ¿Y cómo podríamos saber eso? Bueno, podríamos saberlo ubicando el punto P cuando está acá. ¿Qué pasa cuando el punto P está acá? Entonces cuando el punto P está aquí, entonces tengo que hacer un triángulo, ¿ya? Pero se me está llenando el dibujo de cosas ya. Quizás después lo vamos a ver por qué motivo ese P es el mismo que el que estoy diciendo allá. Porque mira, esto equivale a decir P cuadrado más C cuadrado igual A cuadrado. Entonces sería bueno dibujar un triángulo que tuviera hipotenusa A y lados B y C. Y aquí está, aquí yo digo que este es el B y aquí tengo el C, entonces esta distancia debería ser A. Claro que va a ser porque aquí esta distancia es lo mismo que esta por simetría.
Esta distancia de aquí a acá es lo mismo que esta de aquí a acá, por simetría, pero la suma de ellos es 2A, así que esta distancia es A. Entonces, toda esta hipotenusa que está aquí, es A, por simetría nomás, porque A más A da 2A, que es lo que debería ser. Y por lo tanto, que tengo hipotenusa A, este lado tiene que ser B entonces, porque este al cuadrado más C al cuadrado da A cuadrado. Entonces este B tiene la interpretación que yo digo. Ahí está, ¿ok? Ahí está, ahí salió. So, A cuadrado, Y cuadrado. Estoy mirando acá. A cuadrado, B cuadrado. Este P se llama obviamente la longitud del semieje menor. Longitud del semieje, porque este es el eje menor. Entonces, como es la mitad, se llama semieje menor. No, porque estoy suponiendo que la elipse es más gordita de este lado que de este lado. Ok, y aquí, obviamente que esta ecuación es fea, pero yo puedo dividir por A cuadrado partido, o sea, divido por el lado derecho. Eso. Y me queda X cuadrado partido por A cuadrado, porque aquí se mata uno, más Y cuadrado partido por B cuadrado igual 1. Y esta es la llamada fórmula canónica de la elipse centrada en el origen. Obvio. ¿Recuerdan eso? Que estamos centrando en el origen. Ya vamos a ver elipses que están centradas en otro punto. Así como sabemos que existen círculos centrados en el origen y centrados en H, K, va a ser similar con la elipse. Entonces, esta no es la más general posible, pero es la más fácil de dibujar y todo, ¿ya? Entonces, esta es la elipse centrada en 0, 0, la ecuación estándar de la elipse centrada en 0, 0. Y lo que hay que observar es que el A siempre denota el más grande, la longitud del semieje mayor. Entonces, el A es mayor o igual a B siempre. Podrían ser iguales. Van a ser iguales en el caso de un círculo, porque si son iguales, aquí tengo A cuadrado, multiplico por A cuadrado, me queda X cuadrado más Y cuadrado igual a A cuadrado. Un círculo centrado en 0, 0 de radio A. Entonces, cuando A igual a B, me da un círculo. Pero en general, el A es mayor que P. Porque el A es el semieje mayor. Y digamos, es razonable ver o imaginar que el A tiene que estar debajo del X, porque el A es el mayor y el X, y estoy suponiendo que mi elipse tiene el semieje mayor en el eje X, es decir, es más ancha en la dirección horizontal que en la vertical. Entonces, por eso es razonable que el mayor esté debajo de la X. Si yo quiero la ecuación de la elipse que está rotada, es decir, que es vertical, así, ¿ya? Esa elipse, entonces en este caso, el semieje mayor está en el eje Y, y el menor en el eje X. Entonces, para estas, la ecuación va a ser así. X cuadrado partido por B cuadrado más Y cuadrado partido por A cuadrado, porque el A es el mayor, el que está bajo el Y. ¿Ya? Y esto obviamente que es razonable, porque yo sé que para pasar de esta elipse a esta, todo lo que tengo que hacer es cambiar X por Y, o sea, hacer la simetría con respecto al origen. O sea, ¿se acuerdan de la función inversa? Que si yo quería dibujar la función inversa, tenía que hacer la rotación con respecto al Y igual a X, que era cambiar X por Y, y hace esto. Entonces, aquí lo que hago yo es cambiar X por Y. Si yo cambio X por Y, el Y va a quedar arriba del A cuadrado. Y el X arriba del B cuadrado, que es esto. Así que todo coincide. Bien. Pues esta es la ecuación de la elipse centrada en el origen. La más fácil de hallar. Claro que a ustedes les ahorré el trabajo de todo este cálculo feo, ¿ya? Pero no se aprende mucho con ese cálculo, se aprende nomás que es agradable, eso es todo. Pero es elevar al cuadrado 2 veces esencialmente. Eso es lo que hay que hacer. Así que no hay nada espectacular, sublime o interesante con respecto a esa reducción.
una cosa así como un cálculo fuerza bruta, eso, un cálculo de fuerza bruta. Uy, se me mojó una hoja bien importante, vamos a dejarla acá ya. Este es el curso de álgebra lineal, después siempre me hacen esa pregunta y se me olvida la solución, así que la tengo ahí a la mano, el torpedo. Hasta el profe tiene un torpedo, estamos mal. Ok. Entonces, esa es la gracia de las elipses. Dudo que los egipcios hayan conocido las elipses. Los antiguos egipcios, no los de hoy, pues los de hoy sí saben, pero los antiguos me refiero. Los faraones, creo que no conocían las elipses. Ese fue un lugar geométrico estudiado más adelante en la historia de la humanidad. Los antiguos egipcios no conocían eso, yo creo. Los círculos sí. Ok. Recíprocamente, bla, bla, bla. Ya vimos las distancias. Aquí hay algo interesante. Mira, lo que estaba discutiendo aquí es interesante y es bueno que lo veamos con detalle. Estoy hablando de la página 175. Entonces, ahora discutiremos la ecuación 5. Esta es la ecuación de la elipse, ¿ya? La estándar, centrada en el origen, etc. Esa es la ecuación 5. Dice, ahora discutiremos la ecuación 5 de acuerdo con el artículo 19. Eso está más atrás en el libro. ¿A qué se refiere? Dice, por ser A y menos A, las intersecciones con el eje X. Claro, ya sabemos que esto es A. Así que este punto que está... Entonces el vértice, como ya sabemos que es A, este es A,0. A es la distancia del vértice al 0. Así que el vértice es A,0 y el vértice B' es menos A,0. Y este A es el 0,B. Y este A' que estaba aquí, que yo lo borré, es este, 0, menos B. Porque ya sabemos que esta altura es B. Así que tengo todos esos datos. ¿Ya? Dice, por ser A y menos A, las intersecciones con el eje X, las coordenadas de los vértices son como yo lo escribí. Y respectivamente, la longitud del eje mayor es 2A, la longitud del eje mayor es 2A. Sí, porque es A más A, 2A. Ya, te la compro. La constante que se menciona en la definición de la elipse. Esa es la explicación de la. Ya lo hice hace un rato eso, ¿ya? Pero lo que me interesa a mí ver que despejar la Y, porque tratemos de ir al cálculo 1. Volvamos al cálculo 1. ¿no? O sea, ustedes están en cálculo 1 con el profesor Lavé, entonces voy a volver a cálculo 1. Y de aquí, cuando en cálculo 1 me dan una ecuación así, yo trato inmediatamente de despejar la Y, porque quiero dibujar la función. ¿Ya? En cálculo 1 me dan una ecuación así, dice está definida la Y, la función está definida implícitamente por esa ecuación, ¿ya? O sea, me dice, considere la siguiente ecuación, y me dan la ecuación 5, me dice, describa o diga algo interesante con respecto a la función Y que se describe por esta ecuación de manera implícita. Entonces, lo que uno hace es despeje la Y. Entonces, el Y lo despejo, paso el X cuadrado a cuadrado al otro lado, ¿ya? Entonces va a quedar aquí, 1 menos X cuadrado a cuadrado, y después lo pasé para este lado y después lo multiplico por b cuadrado y después saco la raíz. Pero si saco la raíz tengo que hacer un más menos. Voy a suponer que el A y el B son, pues ya lo hice, son positivos. Entonces esto es b raíz de 1 menos x sobre a al cuadrado. ¿Okay? Ahí saqué mi fórmula para la función y. De hecho, aquí en el libro la escribe de una manera más elegante, que es lo que yo debería haber hecho. B partido por A. Voy a sacar el A cuadrado que está dentro y voy a escribirlo así. Bueno, aquí ya está claro que si el X es mayor que A no va a existir esta raíz, porque estamos en los reales. Entonces, el X aquí no está en cualquier parte, porque el X tiene que variar entre menos A y A, porque si no, esta raíz no tiene sentido. Y también el dibujo muestra que el X está entre menos A y A. Así que tengo esta. Y tengo dos ramas. ¿Qué pasa si yo dibujo? ¿Qué
¿Qué pasa si yo quiero dibujar esta función? Tengo dos ramas. Pues si pongo el signo más, voy a obtener que el y siempre es positivo y voy a dibujar la parte de arriba. O sea que yo podría partir de acá, en cálculo 1, y decirle a ustedes, dibujen esto, y ustedes se van a dar cuenta que si dibujan con signo más, le va a dar otra vez la misma historia. Por ahí está el medio. Si dibujan con el signo más, le va a dar eso, y si dibujan con el signo menos, le va a dar la parte de abajo. Claro, aquí no hay una punta, está redondito, porque soy más dibujante. ¿No? Y ahí van a obtener la elipse. Y va a tener dos ramitas. ¿Ya? Y obviamente si yo ignoro la parte verde y solamente tomo el signo más, entonces tengo una función, aquí tengo un problema porque esta no es una función inyectiva, porque aquí va a haber dos puntos que van a parar al mismo sitio, acá y acá. Pero igual puedo tomar la reflexión y me va a dar, si yo hago la reflexión con respecto al eje y igual a x, me va a dar la... me va a dar esto, ¿no es cierto? Y me va a dar la mitad de la elipse vertical. Y aquí otra información interesante, dice, se obtienen los valores del x varían entre esto, y si yo despejo, ¿y qué pasa si yo despejo en vez? Ahí despejé la x, la y, porque ¿qué pasa si despejo la x? Me va a dar una fórmula similar, pues más o menos, claro que aquí va a cambiar de rol. A partido por b, y aquí va a quedar p cuadrado menos y cuadrado. Yes, a partido por b, ¿viste que cambió? Si despejan la x, aquí despeja la y aquí despeja la x. Y esta x va a ser la ecuación de la reflejada, ¿ya? Bla, bla, de 8 y 9 se deduce que la elipse está limitada por el rectángulo cuyos lados son las rectas. Entonces lo que quieren ellos dibujar aquí es un rectángulo, ¿ya? Rectángulo de lados A, B, o 2A y 2B. ¿Ya? Por lo tanto, dice la elipse es una curva cerrada, pero eso ya lo vimos, porque lo dibujamos, ¿no? Eso es una curva cerrada. Esta información es importante porque cuando hablemos de hipérbolas vamos a ver que las hipérbolas no son curvas cerradas, pero es una curva abierta, ¿ya? Entonces esta es una curva cerrada. Dice, evidentemente la elipse no tiene asíntotas verticales ni horizontales. Ya, sí, obvio, te la compro. La abscisa del foco F es C. Bueno, eso lo sabemos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a usar estas ecuaciones para definir un nuevo objeto allá, pero tengo que borrar porque está más rayado que... tengo que limpiar un poco mi dibujo, ¿ya? Porque si no, va a ser un caos. Entonces voy a limpiar mi dibujo. Voy a sacar todo lo que ya vimos, estudiamos. Entonces, tanto que tengo que borrar, me convendría hacer un dibujo nuevo, ¿ya? Pero estoy flojo hoy día, ¿ya? Muy flojo, muy flojo. Vamos a dibujar, vamos a sacar toda la basura, perdón, todos los datos que ya no nos sirven. Todas estas cosas las vamos a dibujar ahí. ¿Ya? O sea, las vamos a sacar y vamos a dibujar algo nuevo. Ya. La ecuación la dejo ahí porque esa seguro que la voy a necesitar. Ya, aquí tengo mi dibujo. Ya, le saqué todos los datos irrelevantes, digamos. Todos los datos irrelevantes y me quedó mi dibujo. Y una de las razones para no borrar esto es que no estoy seguro que me vaya a salir un dibujo tan decente como este en el próximo intento. Ok. Ok, tengo esto y yo sé que y yo sé que el resultado y yo puedo graficar la parte de arriba usando el signo más de esta fórmula. Y puedo dibujar la parte de abajo eligiendo el signo menos. Ya, perfecto. Entonces, tenemos eso. ¿Y cuál es la gracia, Leo? Yo sé que este punto era el foco y tenía coordenada C,0. ¿Ya? Entonces yo quiero ubicar, quiero saber cuál es la imagen, o sea, pensando en funciones, quiero saber cuál es la imagen de este punto bajo la fórmula. Entonces lo que quiero saber es,
dado este punto en el eje X, quiero saber dónde va a parar. O sea, lo que estoy pidiendo es saber, ya sé cuál es la coordenada de la coordenada de X de este punto, pero lo que estoy preguntándome es cuál es la Y. Esta es la Y, la componente Y. O sea, me paro en C,0, tiro para arriba la línea y obtengo un punto sobre la elipse. Así que este punto que está aquí va a satisfacer la ecuación. Entonces yo podría incluso, sin necesidad de hacer esto, podría tratar de hallar el Y simplemente resolviendo esta ecuación poniendo X igual a C. Porque en ese estoy. ¿Ah? X igual a C. Pero también se puede hacer poniendo X igual a C acá. ¿Ya? Y entonces el Y va a ser más menos, bueno, va a ser más porque estoy mirando el de arriba. ¿Ya? Entonces va a ser aquí B partido por A, raíz de A cuadrado menos C cuadrado. Ese es el Y, este llamamos el Y0. Ahí tengo el Y0. Entonces, la idea es saber cuál es el Y0. La componente, la coordenada Y de este punto. Y se obtiene poniendo X igual a C. Ya, pero es que me parece que le habíamos dado un nombre al A cuadrado menos C cuadrado. Ese era justo el B cuadrado. Yo dije, el A es mayor que C, entonces A cuadrado menos C cuadrado le vamos a llamar B cuadrado, y así se introdujo el B. Entonces, si tú haces este cálculo, me va a dar que este Y0 es B cuadrado sobre A. Y por simetría, aquí voy a tener el menos. Aquí va a ser, este punto va a ser C menos B cuadrado sobre A. Y este segmento que une dos puntos de la elipse y que pasa por un foco, se llama lado recto. Se llama uno de los lados rectos, porque hay otro, pues está el F'. Entonces aquí también va a haber la misma situación. Tengo el otro lado recto. Y la longitud de este lado se llama la longitud del lado recto. Entonces, en los varios ejercicios ustedes les preguntan, hay el A, el B, la ecuación y las longitudes de los lados rectos. Longitudes de los lados rectos son simplemente longitud de los lados rectos son esos, que es una misma, ¿ya? Son dos lados, pero hay una sola, la misma longitud. Longitud de los lados rectos es igual a B cuadrado sobre A, pero dos veces. Porque también se hay que medir la parte de abajo, así que 2B cuadrado sobre A. Esto también sirve para dibujarla, podría servir para dibujar la elipse, porque ciertos ejemplos te pueden dar como dato lo siguiente, de hecho hay ejercicios, dice, encuentra la ecuación de la elipse que satisface y tiene, y la longitud de cada lado recto es 5. Entonces uno tiene que ahí saber esta fórmula para poner esto igual a 5 y encuentra la relación entre A y B, y así encuentran la ecuación, ¿ya? Hay varios ejercicios así donde te dan el dato de los lados rectos, por eso es que era importante definirlo. No digamos que bruto que ilumina, ¿no? Pero, como les digo, en los ejercicios mencionan los lados rectos, entonces hay que saber qué son para poder resolver los ejercicios, por lo menos. Ok. Entonces ya he definido casi todo lo que necesito. Wow. Casi todo lo que necesito, ¿ya? Casi todo lo que necesito. Esta tinta que yo compro es muy buena. Es tinta que viene del Japón, es una excelente tinta. Se supone que es borrable, de hecho es borrable, pero es de buena calidad, entonces a veces es difícil borrarla de la pizarra. Yo creo que esa es la explicación. Los japoneses hacen siempre un buen trabajo con sus productos de exportación. Son de buena calidad. Ya, entonces, y ahora aplicamos el secador. Ya. Y el alcohol también, el alcohol es el producto chileno, somos buenos para fabricar alcohol, parece. Además de beberlo. Ya, y son alcoholes de buena calidad. Ya.
Entonces aquí estamos haciendo todas las definiciones del caso. Y dice, un elemento importante de una elipse es su excentricidad. Excentricidad de una elipse. Creo que es el último dato que me queda por definir. Y es el último. Un elemento importante de una elipse es su excentricidad, que se define como la razón E es igual a C partido por A. Y esto no va a ser muy útil. Entonces, mira, mejor lo voy a escribir así. Raíz de C cuadrado partido por A cuadrado. Oh, qué brillante. Ya, pero es que el C cuadrado, ya habíamos visto que el B cuadrado era A cuadrado menos C cuadrado. Entonces esto implica que el C... está molestando. Entonces esto implica que el C cuadrado lo puedo despejar de acá, va a quedar A cuadrado menos B cuadrado. Y lo uso acá. A cuadrado menos B cuadrado. Y entonces aquí tengo 1 menos B partido por A al cuadrado. Esa es la excentricidad. Es menor que 1, porque primero, el B siempre es menor o igual que A, así que aquí nunca voy a obtener un número negativo, ¿ya? Es un número real. Pero fíjense ustedes que, bueno, es menor que 1, y entre más cercana a 1, o sea, la excentricidad es menor que 1, va a ser 1 cuando el B sea 0, porque el B no puede ser 0 siempre hay una distancia, ¿ya? Entonces no va a ser nunca igual a 1. Menor estricto, ¿ya? Pero entre más cercana a 1 es, entre más grande es la excentricidad, entonces, ¿qué significa? Entre más chico es este número. Es decir, el B, cuando el B es mucho, mucho más chico que el A. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo tengo una situación donde el B es súper chico comparado con el A, entonces lo que pasa es que estoy en una situación donde la elipse es súper larga. ¿Ya? Tiene un A muy grande comparado con el B. ¿No? Entonces esto es una elipse con E grande. ¿Ya? Es decir, muy cercano a 1. La excentricidad es muy grande. ¿Ya? Es decir, recuerden que uno puede, como yo dije, uno puede mirar una elipse como un caso deformado de una circunferencia. Yo parto con una circunferencia aquí, ¿ya? Y la aplasto, me siento ahí arriba, me como unas 50 pizzas y me siento arriba y la aplasto, entonces queda como un óvalo. Entonces lo que estoy haciendo es le estoy desdoblando el centro. Entonces el centro se desdobla y se transforman los dos focos. Entonces los focos, digamos, el centro se separó mucho. Y entre más es grande la excentricidad, más lejos del centro quedan estos, los focos. Más grande esta distancia. Y cuando el E es chico, de hecho, cuando es lo más chico posible, cuando el B es lo mismo que el A, y ahí me da excentricidad 0. Este tiene la circunferencia de cuando la excentricidad es 0. No hay excentricidad porque aún no me he comido las pizzas y no me he sentado encima, ¿cachai? No hay excentricidad. Y cuando la excentricidad no es 0, pero es chiquitito, por ejemplo, en vez de estar cerca de 1, si la excentricidad es 0.01, entonces significa que tu elipse es un óvalo, pero es un óvalo bien redondito. Todavía, ¿sí? Puede ser un óvalo, ¿ya? Pero los dos focos están cerquita uno de otro. Entonces los dos focos no es un círculo porque los dos focos no coinciden con el centro, pero están tan cerca uno del otro que la elipse es bien redondita, parece como si fuera un círculo, ¿ya? O sea, como que no es muy, hay poca excentricidad. Esa es más o menos la idea
la idea geométrica del concepto de excentricidad. Y sirve para saber a priori cuál va a ser el dibujo. Si a ti te dan una ecuación así, x cuadrado partido por 16 más y cuadrado igual a 1, entonces aquí significa que estamos en esta situación porque debajo del x hay un 4 al cuadrado y aquí hay un 1 al cuadrado, así que 4, el a es 4 y el b es 1, entonces queda un cuarto que esté cerca de 1, ¿cachai? Queda 1 menos 1 octavo, o sea, como, no, wait a minute, dije que era 4 así que un 16, o sea, va a quedar como 15 16avos, o sea, cercano a 1. Y sin embargo, si yo pongo aquí eso, esta ecuación, entonces esta es como esta situación, va a ser una elipse también, no es un círculo, pero va a ser redondito el dibujo, porque entre la raíz de 15 y la raíz de 16 hay poca diferencia, porque uno es 4 y la raíz de 15 va a ser así. ¿Cuánto es la raíz de 15? No sé, a ver. 4 por 4, 3 por 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, así que 3,9, 3, algo. La raíz de 15 va a ser así como 3,8 quizás, no lo sé. Entonces se parecen, tan cercanos uno del otro. Eso, y con eso voy a terminar esta clase. Y seguimos hablando, vamos a seguir hablando de elipses al regreso de la semana del receso. Es decir, el día 21 de junio voy a partir la clase desde este punto. ¿Ok? Eso, fue un placer. Nos vemos mañana a las 11:30 en la clase de ejercicio. ¿Ok? Chao, profe.